Iglesia. Para evitar el contagio con las nuevas ideas, clérigos y religiosos se educan en establecimientos cerrados, seminarios y noviciados, con estricto aislamiento del resto de la sociedad. Existe una oposición creciente durante la segunda mitad del siglo XIX entre la Iglesia y la libertad de cátedra por parte del Estado. En los primeros tiempos se acaba de inaugurar la universidad nueva, la universidad liberal o napoleónica. Los gobiernos son progresistas y la Iglesia no se siente con fuerza para oponerse frontalmente a esa libertad de cátedra. Pero ya en los últimos tiempos, en los años 60, particularmente en los años 60, sí, ya hay una oposición mucho más frontal por parte de la Iglesia a la libertad de cátedra y una reducción de esta por las presiones de la Iglesia, que se apoya en el concordato fundamentalmente. Hay un paréntesis que es el de la Revolución de Septiembre, Amadeo y la República, pero enseguida, con la Restauración, es la época en la cual toda la lucha se centra en torno a la pedagogía, porque se piensa que la pedagogía es absolutamente fundamental, que sí exista una pedagogía libre o una pedagogía sometida a las enseñanzas de la Iglesia. Escuela laica es para los círculos ultraconservadores sinónimo de escuela impía. Cánovas da vía libre a la actuación de nuevas órdenes religiosas, maristas, marianistas y salesianos. La tutela de la Iglesia sobre la educación, especialmente la secundaria, de cara a la burguesía y a las clases dirigentes, se hace casi total. Quizás la Iglesia, a finales del siglo XIX y principios del actual, había trabajado casi exclusivamente, no exclusivamente, pero vamos, con preferencia entre las clases medias, y estaba un poquito quizás abandonada las clases populares. No tampoco estaban abandonadas las clases populares de los pueblos, en las grandes ciudades sí, pero tampoco del todo, porque los salesianos trabajaban ya muchísimo con la clase obrera. La Iglesia, a través de las asociaciones religiosas de las distintas órdenes, funda toda clase de colegios y estos colegios defienden su llamada libertad, que es, en definitiva, libertad frente al Estado, pero de ninguna manera el sometimiento a lo que se considera una enseñanza verdaderamente libre, es decir, más o menos laica, aunque no necesariamente laicista, porque no debe confundirse una cosa con la otra. Y en esta misma época ocurre la expurgación de textos y la separación de los profesores considerados como textos vivos junto a los textos muertos o impresos de la época. Se agudiza entonces el progresivo distanciamiento de la Iglesia con el mundo de la cultura y con las fuerzas progresistas del país. Y su enfrentamiento con el movimiento obrero se hace cada vez más radical. Nosotros no queremos arrastrar frailes ni quemar conventos. Combatimos las ideas y respetamos a los hombres. Si el pueblo hubiera sido educado a lo socialista, no hubiera degollado a los frailes. Hoy día, 1 de mayo, abandonamos las labores y los trabajadores guardan su fiesta más popular. En este día de placer, nuestro grito ha de ser: ¡viva el 1 de mayo! La cuestión social es el término que en el siglo pasado definía la lucha del movimiento obrero por conseguir una sociedad distinta, o por conseguir al menos ciertas concesiones de los patronos. La cuestión social no podía dejar indiferente a la Iglesia, sobre todo porque el movimiento obrero era algo más que anticlerical, era sencillamente ateo. Esta preocupación culminaría cuando el Papa León XIII da doctrina en la encíclica De Rerum Novarum. Con ella la Iglesia trata de acercarse al proletariado.
Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que los sindicatos católicos patrocinados por la Iglesia apenas tuvieron importancia en el conjunto del movimiento obrero organizado. Nuevas ideas recorren Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Invitan a los trabajadores a la unión, por encima de las fronteras nacionales, para luchar contra los poseedores del capital. La falta de sensibilidad histórica que ha manifestado la Iglesia Católica Española para entender el movimiento obrero se debe en gran parte al hecho de que la ética cristiana es una ética dirigida hacia el individuo, en la medida que lo que trata fundamentalmente es de salvar el alma de cada hombre en particular, de cada hombre entendido individualmente. Y naturalmente eso lo incapacita para el desarrollo de una ética social en la cual se inscribirían los valores propios del desarrollo del movimiento obrero en cuanto tal. Esto produce que la Iglesia Católica pues, haya desarrollado una moral social en dos direcciones. Una para pobres, en que se aprecian los valores económicos, y otra en cuanto a institución, donde los ricos han sido protegidos en sus intereses. La Iglesia oficial, que ya había condenado el liberalismo, hace lo mismo con el socialismo. Este anatema se prolongará hasta el pontificado de Juan XXIII. Las grandes fuerzas obreras surgieron realmente en nuestro país al margen de la Iglesia, cuyos miembros tuvieron una acción social muy minoritaria y por otra parte bastante miope y alicorta, llena de inhibiciones, llena de fracturas, sin tener un denominador común y sin tener tampoco unas ideas claras al respecto y sobre todo sin contar con un apoyo tanto de la jerarquía como del conjunto de los fieles. De ahí que no es de extrañar que en fechas decisivas de nuestra historia, ya en pleno siglo XX, pues las masas obreras en general miraran a la Iglesia como uno de sus enemigos más viscerales y más importantes. Explicar de cómo un pueblo que había comenzado su andadura contemporánea siguiendo a los sacerdotes fue en gran parte su perseguidor en la guerra civil, es uno de los grandes enigmas, más que enigmas, una de las grandes cuestiones de nuestra historia. Para el pueblo español, ser católico se reduce a ser bautizado, casarse por la Iglesia y ser enterrado religiosamente. Este pueblo no profesa ya la religión católica. La Iglesia inicia un tardío acercamiento al mundo obrero. León XIII, en sus encíclicas, esboza una doctrina social católica. Esta doctrina inspira en España la creación del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. En Italia,